Sí. ¿Cómo están, hermanos? Buenas noches. ¿Ya listos para la palabra? Me da mucho gusto que ahora hayan venido más. Que no hayan venido porque ofrecimos tacos. ¿No sabían que iba a haber tacos al final? Tacos de la palabra, ¿cómo ve? Pues gracias a Dios por este tiempo, hermanos, que nos permite adorarle. Es precioso adorar al Señor y también aprender de su palabra. Y precisamente este día iniciamos una nueva serie. Acabamos de terminar la serie del verdadero evangelio. Fueron 17 temas de esta serie, una serie que creo que fue de mucha bendición, principalmente para nosotros los que expusimos la palabra, porque nos tocó escudriñarla y pasamos horas escudriñando la palabra para venírsela y dársela en 30 minutos que dura la predicación. No en una hora pasaditas, pero fue de mucha bendición. Si no la escuchó completa, ahí están las enseñanzas en Facebook. Usted puede entrar y ahí están todos los temas y ya sea también compartirlos con otros, a lo mejor que van iniciando en la fe cristiana, para que puedan estar bien fundamentados en la palabra de Dios y crezcan, ¿verdad? Que no se queden en el nivel en el que están, sino que crezcan con fundamentos. Y el día de hoy vamos a iniciar una nueva serie que se llama Discípulos. Ese es el nombre de la serie. Este es el tema número 1, el cual llamamos Discípulos de Cristo. Ese es el tema que vamos a tratar como tema introductorio a esta serie, para lo cual le pido que abra su Biblia en Juan, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1. Vamos a leer el versículo 37. Vamos a ir aprendiendo a través de esta serie lo que es ser un verdadero discípulo del Señor, un discípulo de Cristo, cómo se manifiestan los discípulos verdaderos, cómo se manifiestan también los discípulos o los distintos tipos de discípulos del Señor, porque hay de todo tipo. ¿Sí sabe usted que hay discípulos, una multiforme variedad de discípulos? Hay muchísimos tipos de discípulos. Decía Andrés, los discípulos online. Decían, también vamos a llevar un tema de eso, los discípulos online, ¿verdad? No le estoy tirando a los que están por la transmisión, y yo sé que no pudieron venir. Pero ahí dice en Juan 1:37, dice: le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Le oyeron hablar los dos discípulos y ¿qué hicieron? Siguieron a Jesús. Vamos a orar, mis hermanos, cierre sus ojos. Hay que pedirle al Señor de su gracia porque es necesaria. Padre nuestro, queremos de tu gracia en esta tarde. Gracias porque nos has dado la oportunidad de venir a este lugar. Pudiéramos estar perdiendo el tiempo en cualquier otro lado, pero por tu misericordia, por tu bondad nos has permitido venir aquí para ser edificados. Que se cumpla tu plan y tu propósito en nuestras vidas, en nuestros corazones. Afírmanos en la verdad de tu palabra. Queremos ser discípulos fieles, queremos ser verdaderos discípulos tuyos y comportarnos como es digno de ti, de acuerdo a la vocación en la que fuimos llamados. Enséñanos más de tu palabra y danos de tu gracia para estar atentos a tu enseñanza. Habla a través de tu Espíritu Santo a los corazones, Señor, y que todo lo que salga de mi boca sea grato delante de ti. Que esta reunión suba en olor fragante ante tu presencia y que tú puedas derramar abundante bendición sobre nosotros, bendiciones espirituales que nos llevan a vivir dando fruto en todas las cosas que son agradables a ti. Padre, gracias, bendice a cada uno de mis hermanos y toma control de este tiempo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Dice la Escritura que en el pasaje que acabamos de leer, que había dos discípulos. ¿De quién eran discípulos? De Juan. Pero que al momento que oyeron hablar de Jesús, inmediatamente ¿qué hicieron? Dejaron a Juan y se fueron sobre el Señor. Uno de ellos se llamaba Andrés. Se dice que muy probablemente el otro era Juan, el apóstol. Pero estos dos discípulos eran discipulados por Juan. Eran enseñados por Juan y esperaban seguramente de parte de Juan la anunciación de la venida del Mesías, porque
Como lo dice la Escritura, Juan era aquel que Dios había designado para que fuera el precursor del Señor. Por lo tanto, él enseñaba en todo tiempo que el Mesías había de venir. Ya les había anunciado a estos 2 discípulos suyos que él no era el más grande, o que no era él a quien debían de seguir, sino había otro mayor. Él mismo dijo que no era digno de desatar la correa de su calzado. Y en cuanto estos discípulos supieron quién era Jesús, fueron y lo siguieron, sin dudarlo. De modo que el Señor los ve y les dice: ¿qué quieren? ¿A dónde van? Y dice que se quedan con el Señor toda esa noche, ¿no? Posteriormente van y le avisan a Pedro, y Pedro se les une. Pero aquí surge una pregunta. Estos hombres inmediatamente vieron al Mesías y le siguieron. Nosotros, mis hermanos, ¿a quién estamos siguiendo? Surge esa pregunta, ¿no? ¿A quién estamos siguiendo? ¿De quiénes estamos aprendiendo? ¿O de quién estamos aprendiendo? ¿A quién estamos imitando? Porque déjeme decirle algo, mi hermano, todos aprendemos de alguien, ¿eh? Todos aprendemos de alguien. No es que yo solito. De algún modo toda persona tiene un maestro del cual aprende y forja sus convicciones, las cuales terminan por marcar su forma de vivir o su modo de vivir. Marca qué es lo que piensa o cómo es que actúa, según lo que aprende. Hemos escuchado la frase: si tú no le enseñas, ¿alguien más lo hará? ¿Sí la hemos escuchado? Regularmente esto se usa, o esta frase se usa en relación a los hijos, ¿verdad? Si tú no le enseñas, alguien más lo hará. En referencia al mundo al cual todos estamos expuestos. Por eso es malo, mi hermano, taparle los ojos a la gente. No le tape los ojos, enséñelo. Enséñele la realidad del mundo que estamos viviendo. Porque si usted le tapa los ojos, le está ocultando la realidad de las cosas al mundo. A veces que nos asustamos porque no sabemos cómo responder. Por eso necesitamos estar llenos de la palabra, llenos de sabiduría, llenos de discernimiento, de la sensibilidad del Espíritu de Dios, para que cuando se llegue ese momento de transmitir adecuadamente las convicciones que la palabra del Señor nos marca, podamos hacerlo. Pero es necesario aprender del Señor y es necesario enseñar las cosas de Dios, porque si no, mi hermano, tenemos un mundo al cual todos estamos expuestos, y déjeme decirle que es un mundo que por naturaleza se corrompe cada día más. Un mundo que convierte la libertad en libertinaje y que, pervirtiendo el derecho, se hunde cada vez más en una depravación que no tiene límites y que nadie quiere parar en algún momento. Un mundo que todos vemos y que quiere constantemente ser nuestro maestro. ¿Cuántos saben que el mundo le quiere enseñar, mi hermano? ¿Sí sabe o no sabe? A donde quiera que usted voltee, el mundo quiere ser su maestro. Le pone por los medios de comunicación todo tipo de enseñanzas, a fin de que usted pueda aprender acerca de la sabiduría de este mundo. El mundo quiere ser nuestro maestro. El mundo, mi hermano, quiere ser nuestra más grande influencia. Y para esto levanta hombres supuestamente ilustres, hombres de pensamientos audaces, hombres exitosos, hombres adinerados, hombres inteligentes, hombres dignos de imitar y de querer ser como ellos, a fin de que vayamos buscando las mismas cosas que ellos tienen, las cuales nos prometen felicidad y plenitud. Pero mi hermano, al final todo es una mentira, todo termina por ser una mentira. Pues ellos mismos no son felices y ellos mismos son esclavos de sus propios deseos. Por ejemplo, las modas. Sale una moda y todo el mundo la trae. Por ejemplo, el TikTok. Iba a preguntar cuántos tienen TikTok, pero mejor que el Señor le hable. Salió el TikTok y de un momento a otro se hizo moda y ahora hasta los cristianos haciendo TikToks. Son modas que tal futbolista se cortó el pelo de tal modo y ¿qué hacen todos los demás? Piensan que por cortarse el pelo del mismo modo también va a llegar el mismo talento. Las tendencias, los cantantes se visten de tal forma, ya todo mundo quiere traer la misma forma de vestimenta, o incluso los empresarios
¿Sabía que hay muchos empresarios que se hacen ricos tan solo por engañar a la gente? Tienen una labia impresionante y nunca hicieron ningún tipo de negocio sino charlas motivacionales. Y de las puras charlas motivacionales se hicieron ricos, motivando a todos aquellos que traen avaricia en su corazón y quieren enriquecerse. Y caen en tentación, en lazo y en muchas codicias engañosas, deshonestas, que hunden a los hombres en perdición, dice la Escritura. O incluso también muchos pastores o ministros, o supuestamente ministros. Hay ministros, mi hermano, o pseudoministros del Evangelio, que son un fraude total, pero se escuchan tan convincentes que han arrastrado a muchos para que sigan su tipo de pensamiento. Y es impresionante cómo muchos cristianos que tienen el privilegio de ser enseñados por la palabra de Dios terminan arrastrándose por ese pensamiento. De modo que al rato lo ves que suben videos en sus estados de WhatsApp o en sus estados de Facebook, yo qué sé, y comienzan a subir videos de personas que no tienen nada que ver con Cristo. Hay una mezcla de pensamientos en ellos y todo lo aceptan siempre y cuando suene bonito. Pastores y ministros que ni siquiera conocemos. ¿Sabía usted que hay muchos cristianos seguidores de hombres? Hay muchos que siguen a Spurgeon, ¿sabía? Si Spurgeon viviera o si supiera se revolcaría en su tumba, como dicen por ahí, ¿no? O que muchos son seguidores de Pablo más allá de Cristo Jesús. Pero personas que ni siquiera conocimos. Muchos mencionan a Agustín de Hipona como si hubieran sido su compadre. O como si hubieran sido familiares de él, o a Calvino, o a Lutero, o a Juan Wesley. No es malo mencionarlos, pero una cosa es reconocer la gracia de Dios en sus vidas y cómo fueron utilizados, y otra cosa es hacer ley todos sus pensamientos, de modo que comienzan a exponer más el pensamiento del hombre que lo que dice la palabra. Y se los he dicho muchas veces, y espero que usted no lo haga, mi hermano. De repente ponen a un predicador de renombre con una frase, la cual es simplemente un versículo parafraseado. Es lo mismo, es un versículo de la Escritura pero parafraseado, pero pareciera que tiene mayor impacto si lo dice fulanito de tal. En lugar que lo pongas, que lo dice la palabra de Dios. O pongas el pasaje bíblico de donde obtuviste ese pensamiento. Muchos no saben ni siquiera que son versículos bíblicos, porque no leen la Biblia, leen más los libros de aquellos autores que causaron algún tipo de impacto en el mundo cristiano. Ah, mire, está impresionante lo que dice este. Sí, lo dice la Biblia, ¿sí sabías? Ah, sí, ¿en dónde? Ponte a leer la palabra de Dios. Como aquel hombre que me encontré y que me decía, yo no creo en la Biblia. Yo lo único que creo es que debemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y le dije, ay, ¿cómo tú supiste eso? ¿De dónde lo leíste? Pues yo me lo sé, salió de mi corazón eso. ¿Ah, en serio? Sí, dice, no sé, de repente me vino. Le digo, ¿sabes que eso dice la palabra de Dios? Y la palabra de Dios se escribió casi 2000 años antes de que tú nacieras. ¿De quién crees que surgió ese pensamiento? A veces ni conocemos la palabra de Dios, conocemos más los dichos de otros, de los supuestos ilustres, personas que no conocemos la vida de ellos, no conocemos los propósitos por los cuales vivieron, no conocemos sus intenciones. Y si a más de a uno de ellos conocemos, lo que realmente o naturalmente conocemos de ellos es que seguramente tuvieron un corazón perverso de muchos de los engañadores. Un corazón entenebrecido, ajeno de la vida de Dios y vacío. Un corazón duro, el cual busca sus propios deseos, su propia realización. Y solamente se prepara para su propia perdición. No sabemos ni quién es muchas veces esa persona a la cual le damos suficiente peso, pero andamos siguiendo su tipo de pensamiento. Por esta causa, mis hermanos, necesitamos saber bien de quién estamos aprendiendo, a quién estamos imitando
¿Y qué es lo que verdaderamente buscamos de nuestras vidas? A fin de no terminar siendo arrastrados y finalmente consumidos por la desgracia que otros ya vivieron por haber seguido de generación en generación las mismas vanidades que otros, porque no aprendemos, mi hermano. El hombre es muy difícil que aprenda. Pregúntale al que tienes a un lado: oye, ¿tú eres el eslabón perdido? ¿Tú eres el eslabón perdido? ¿Qué te contestó? Que no, ¿verdad? Porque pareciera que muchas veces el hombre se siente ese eslabón perdido. Ese que, aunque haga las mismas cosas, va a obtener un resultado diferente. Y son arrastrados por la misma desgracia que otros ya vivieron, de la cual otros ya participaron, pero ellos, ignorando, siguen haciendo las mismas acciones de generación en generación, viviendo vidas que no satisfacen, cosas que no traen plenitud a la vida del hombre, simple y sencillamente porque no vienen del propósito de Dios y porque no viven el propósito de Dios. ¿Qué pisadas estamos siguiendo? ¿A quiénes estamos admirando? ¿Quién es aquel a quien consideramos digno de imitar? Aún como cristianos, y no se diga a los que no lo son, porque siguen a cualquiera que comience a pegar en las redes sociales y ya lo siguen. ¿Sabes dónde vive? No. ¿Sabes quién es su mamá? No. ¿Sabes cuántos años tiene de casado? ¿Sabes cómo trata a sus hijos? ¿Sabes cómo trata a su esposa? ¿Sabes cómo es su matrimonio? ¿Sabes qué tan honesto es en su trabajo? ¿Sabes qué testimonio da con sus vecinos? ¿Verdad que no? Porque vive miles de kilómetros de ti. ¿Somos acaso discípulos de hombres, mis hermanos? ¿Somos acaso discípulos? ¿Seguimos? ¿Aprendemos a simples hombres? Porque indiscutiblemente nos convertimos en discípulos de todo aquello que seguimos. O nos convertimos en discípulos de todo aquel de quien aprendemos. Por ejemplo, si basamos nuestra vida en las enseñanzas de Buda, entonces, ¿de quién somos discípulos? De Buda. Pero aunque sea cristiano, pues ¿cómo vas a ser cristiano si sigues a Buda? Pero es que Buda también habla bonito. Entonces Buda tiene más peso que Cristo Jesús. O si nuestro comportamiento está basado en las enseñanzas del Corán, entonces ¿de quién somos discípulos? De Mahoma. Si nuestra vida se fundamenta en el pensamiento humano o en el humanismo, entonces somos discípulos del pensamiento y de la sabiduría del hombre. Es así de simple. Pero si nuestra vida, mi hermano, se fundamenta completa y totalmente en la palabra de Dios, entonces somos discípulos de Cristo. Pero debe de estar fundamentada completa y totalmente en las Escrituras, en todo lo que dice la palabra de Dios, no en lo que yo creo que puedo extraer de ella que me conviene, y lo que no me conviene lo puedo reemplazar con un pensamiento de Confucio. Porque ambos me llevan a algo bueno. Recordemos, mi hermano, que es un discípulo. Un discípulo es aquel o aquella persona que es un aprendiz, que sigue fielmente las enseñanzas de aquel que le enseña con un fin. El fin es ponerlas por obra, de modo que está dispuesto a aprender de esta persona, y no solo eso, sino que se esfuerza por imitarlo y por mostrar un comportamiento acorde a su maestro, como resultado de la enseñanza que recibió, tanto de la palabra del Señor, como una enseñanza que se adquiere también por ver la conducta de tal persona. ¿Cuántos discípulos de Aristóteles querían ser como Aristóteles? O como Platón, Sócrates, algún filósofo griego. Pero al fin y al cabo, mi hermano, cualquier hombre, cualquier persona que tú me menciones, es falible. Es decir, es propenso a fallar.
Pregúntale al que tienes a un lado, ¿tú fallas? Y dile a tu alma, alma, ¿tú fallas? Bueno, si todo hombre es falible, entonces cualquier tipo de enseñanza que recibamos de una sabiduría meramente humana y la pongamos como base de nuestro comportamiento, entonces corremos el riesgo de estar viviendo de una manera equivocada, aun cuando sean pensamientos que surjan de tu propio razonamiento. Inmediatamente, mi hermano, cuando te surge una buena idea, ¿a cuánto le surgen buenas ideas? Levante su mano. De repente surgen buenas ideas, ¿verdad? Bueno, cuando te surge una buena idea, ¿qué tienes que hacer? Llévala a la luz de la palabra. Porque dice la Escritura que si le llevamos a la luz de la palabra, a los pies del Señor, nuestros pensamientos, entonces son afirmados por Él, si es que están dentro de su buena voluntad. Muchos tienen buenas ideas, pero le tienen miedo a la palabra, porque saben que la palabra se las va a derribar. Porque no es sabio lo que están haciendo, porque no hay una enseñanza de parte del Señor Jesucristo en cuanto a eso. Pero si seguimos el pensamiento humano, la sabiduría de cualquier hombre, aún la sabiduría misma de nuestro corazón, corremos el riesgo de estar viviendo de una manera equivocada. Una manera, mi hermano, que solamente va a traer destrucción, va a traer infelicidad e insatisfacción. Porque todo pensamiento de hombre, todo pensamiento de hombres está por debajo del pensamiento de Dios. Un pensamiento que Dios ha manifestado a través de su palabra y en su totalidad. ¿Cuántos han escuchado aquel dicho de lo que te dicte tu corazón? ¿Sí lo han escuchado? ¿Cuántos creen que es verdad? No levante su mano porque... si te llegan y te dan el consejo, oye, haz lo que te dicte tu corazón. Y tú dices, bueno, lo voy a llevar a la palabra de Dios. Y te das cuenta que la Escritura dice que el corazón, ¿cómo es? Engañoso. Y tú dices, caray, a ver. Y también es perverso más que todas las cosas. Y luego dice, ¿quién lo conocerá? Y dices, ¿será correcto seguir mi propio corazón? O aquella de, si sientes paz, pues hazlo. ¿Cuántos saben que los mormones también sienten paz? ¿Cuántos saben que aún los mahometanos también sienten paz? ¿Cuántos saben que toda religión tiene la intención de traer paz? Pero la paz no se manifiesta en la tranquilidad. La paz interna se manifiesta en los momentos de adversidad. Por lo tanto, eso de, si tienes paz, pues hazlo. No, si tienes paz en medio de todo el relajo, entonces es Dios obrando. Pero si no pasa nada, claro que vas a sentir paz, mi hermano. Pero después te van a dar paz y te van a dejar un chipote. Y ahí no te va a gustar. Al fin y al cabo, cualquier cosa que se le ocurra al hombre siempre va a estar por debajo del pensamiento de Dios manifestado a través de su palabra. En Jeremías capítulo 17, versículos 5 y 6, dice así, abre tu Biblia. Así ha dicho Jehová, Jeremías 17, 5 y 6. Maldito el varón que confía en el hombre y que pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Será como la retama en el desierto y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Ya está advertido en la Escritura, mi hermano. Si tú confías en el hombre, entonces tú tienes una vida de maldición. ¿Por qué? Porque estás expuesto a todo tipo de daño. Estás expuesto a ir en contra de la voluntad de Dios. Maldito el hombre, dice, que se sostiene del brazo de otro hombre. Maldito el hombre que pone por fundamento la sabiduría humana. Porque su vida será desierta, su vida será infeliz, despoblada. Jamás será lleno de la plenitud de Dios. ¿Por qué, mi hermano? Porque toda sabiduría humana
Se limita a lo terrenal y temporal, a lo que ves, a lo que estás viendo. No cumple propósito, ni siquiera se acerca al cumplimiento del plan de Dios trazado para la vida del hombre. ¿Se acuerdan aquel caso de aquel joven llamado Esaú? Quien se dejó guiar por lo terrenal y temporal de sus circunstancias y terminó menospreciando toda la gran bendición que tenía de parte de Dios, tan solo por satisfacer, tan solo por un momento su vientre y pedir un plato de lentejas. Porque así somos, así es la sabiduría terrenal y temporal. Vive hoy, mañana quién sabe, te dicen. Y luego está aquel hombre depravado que dice vive la vida loca. Y te apuesto que tiene una vida completa y totalmente loca. Es una locura vivir como está viviendo ese hombre. Se va a acordar de mí. Pero este tipo de pensamiento no cumple planes de Dios. Entorpece los propósitos y arruina las relaciones. Jamás una persona, mi hermano, podrá alcanzar la plenitud de su vida si su comportamiento se basa en seguir la sabiduría del propio hombre, el pensamiento del propio hombre. Jamás. Siempre habrá algo que quiere buscar para que le llene. Y se quiere ir al extranjero a vivir el sueño americano y está ahí en América y resulta que no era un sueño, es una realidad. Que hay un racismo impresionante y que si gana en dólares también se gasta en dólares. Dice la Escritura en 1 Corintios capítulo 1 versículo 25: porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. ¿Por qué dice la Escritura que lo insensato de Dios es más sabio que los hombres? ¿Acaso Dios es insensato? Pregunto, ¿Dios es insensato? De ninguna manera, ¿verdad? Bueno, lo que pasa es que la palabra insensato habla de una ignorancia o de algo absurdo o de una locura. Y lo decía el apóstol Pablo en su contexto, porque aquellos hombres griegos hablaban del evangelio como si fuera una locura. Por eso el apóstol Pablo le dijo que para algunos el evangelio era locura, pero se perdían por pensar que el evangelio era una locura. Para algunos hombres es tropiezo. Por eso dice que lo insensato de Dios es más sabio que los hombres. Porque aún aquello que los hombres consideran una locura o una ignorancia, escúchame bien, es suficiente para destrozar el pensamiento de los hombres sin Dios. O en otras palabras, no importa qué tan loco parezca a una persona la vida cristiana, aquel que es obediente a Dios siempre va a poder experimentar un cambio precioso y progresivo en su vida, capaz de traer luz de Cristo a aquellos que están en tinieblas. Hermano, pueden llamarnos locos por ser cristianos, pero más loco es seguir negando a Cristo aun cuando la vida se le está cayendo a pedazos. Por eso dice que lo más loco de Dios es más sabio que los hombres. O en otras palabras, tú me dirás loco porque sigo a Cristo, pero mi vida, mi forma de vivir basada en la palabra de Dios es mucho más sabio que tu forma de vivir, que se está destruyendo a pedazos y no te estás dando cuenta. Y sigues queriendo aprender de hombres y seguir la sabiduría y cómprate el libro de 3 secretos para ser rico y 10 pasos para ser feliz y 15 pasos para que ya no te pegue tu esposo. 35 pasos para que tu esposa se sujete. Pero tan solo una pequeña locura puede transformar tu vida. La locura de la cruz, en la locura del evangelio. Es a lo que se refiere el apóstol Pablo. Aún lo más insignificante de Dios puede traer un cambio impresionante a la vida de aquel que sigue al Señor, aunque el mundo lo llame una locura. Por eso dice, lo insensato de Dios es más sabio que los hombres. Una pequeña decisión de Dios puede cambiar el rumbo de una persona, ¿sabía usted?
Tan solo el que el Señor haga nacer de nuevo una persona ya transformó su vida para siempre, y no solamente su vida terrenal, sino que le trajo una eternidad a su lado. Por eso no podemos confiarnos, no podemos seguir el pensamiento de los hombres. Necesitamos ser discípulos de Cristo, no de hombres, mis hermanos. Los hombres fallan, los hombres se equivocan, la sabiduría del mundo está muy por debajo de lo que Dios nos ofrece. Pero ahora entonces, ¿qué pasaba con los discípulos de Juan? Porque eran discípulos de Juan. ¿Los discípulos de Juan acaso entonces eran discípulos de hombre y seguían la sabiduría de los hombres? Pues la realidad es que no. Porque en ese momento, mi hermano, Juan el Bautista era lo más cercano a la voluntad de Dios que se podía manifestar sobre la faz de la tierra. Era la antesala de la venida del Cristo, imagínense. Era la información más fidedigna que tenía en ese momento en cuanto a qué era hacer la voluntad de Dios. Juan manifestaba a través de sus enseñanzas la voluntad de Dios. Él fue enviado delante del Señor para preparar su camino, es decir, para preparar el corazón de los hombres, a fin de que cuando llegara el Mesías, ellos pudieran reconocer la verdad y seguir al que es verdadero. Y es lo que pasó con sus discípulos. Cuando vieron a Jesús, dejaron inmediatamente a Juan y le siguieron a él. Ni siquiera tuvieron que regresar con Juan y decirle: oye, Juan, pues fíjate que Dios está dando dirección por otro lado, Dios nos está moviendo. Y no, inmediatamente Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Alcáncenlo, síganle y no se le despeguen jamás hasta la muerte, porque Él es el único digno de seguir, Él es el único digno de imitar, es el único digno de quien podemos aprender, porque en Él no hay error. Y como lo decíamos el domingo, su consejo es eficaz, mi hermano. Nos brinda un consejo que funciona. En otras palabras, estos hombres se consideraban discípulos de Juan porque veían en Juan la voluntad de Dios. Su forma de vivir respaldaba cada una de las cosas que él decía. Y él mismo jamás se comparó con Cristo. ¿Se acuerda cuando unos versículos antes, ahí en Juan 1:19, los chismosos levitas y sacerdotes fueron a preguntarle a Juan quién era? Porque traían la curiosidad por la palabra que hablaba, palabras que ellos jamás habían escuchado, que jamás habían entendido. Imagínese la revelación de Juan, mi hermano, cuando todo un pueblo esperaba un Mesías libertador, un Mesías guerrillero, un Mesías que simplemente se limitaba a un pueblo judío. Imagínese la sabiduría de Juan revelada por Dios al decir: ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, no del pueblo de Israel, del mundo entero, mi hermano. Una revelación impresionante de parte del Padre. Fueron y le preguntaron: ¿tú quién eres? Y dice que él simple y sencillamente confesó y no negó, sino que confesó: yo no soy el Cristo. Porque él entendía la profecía que hablaba de Jesús, que decía: levantaré un profeta de entre el medio de mi pueblo, y el que pusiera atención a sus oídos, entonces tendrá vida, vivirá. Él sabía que Juan no podía dar vida, mi hermano. Por eso él no les jugó el dedo en la boca y no les dijo: bueno, ¿tú quién eres? No, pues, ¿quién crees que soy? No, pues vienes de Dios, ¿no? Ah, vas bien. ¿Qué más? ¿Qué más? No, pues traes poder. Sí, con eso quédate, mi hermano. Con eso quédate y ve a casa en paz. No, él simple y sencillamente dice: no negó. Yo no soy el Cristo. Por eso cuando te encuentres a un cristiano, a una persona que no dice tajantemente que tú debes de poner tu mirada en Cristo Jesús, apártate inmediatamente de ese, mi hermano. Porque es un lobo que te quiere seducir y que quiere sacar ventaja de ti y muy probablemente de tus bolsillos. Él confesó, dice, y no negó: yo no soy el Cristo.
Y más adelante dice, el siguiente día, otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por ahí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Lo oyeron hablar sus discípulos y siguieron a Jesús. Simple y sencillamente. He aquí aquel de quien yo hablaba. Los estaba preparando para este momento, para que cuando vieran a Jesús, lo siguieran a Él. Más adelante, se habla de la vida de Juan en cuanto a aquella controversia de la duda de Juan el Bautista, que envía a sus discípulos a preguntarle a Cristo si Él es el que había de venir o no, o si habían de esperar otro más. Yo creo, mi hermano, este es un pensamiento personal totalmente, porque no esclarece la Escritura realmente eso, que sus discípulos estaban tan aferrados a Él que no se querían despegar, que tuvo que enviarlos a que de la propia boca de Jesús escucharan que Él era el Cristo, que Él era el Mesías. Porque una revelación como la que Juan tenía, mi hermano, es difícil encontrar el día de hoy. Algo impresionante. Juan declaró siempre que teníamos que ser discípulos de Cristo. Y es lo que él predicaba y es lo que él preparaba, el camino para ser discípulos de Cristo, no de él ni de ninguna otra persona. El cristiano no tiene a ningún otro como su más grande influencia en su vida, sino aquel que es perfecto. El que verdaderamente es cristiano solamente sigue a aquel que dio su vida por todos y por él. Y no solamente que la dio, sino que con poder la volvió a tomar, resucitando de entre los muertos, para llevarnos a la vida eterna. A Jesucristo, quien es el Señor de señores y el Rey de reyes, a quien nunca nadie ha podido igualar sus palabras y sus enseñanzas, sus hechos, sus declaraciones, sus milagros, su poder, su gloria, su trascendencia. Ningún otro nombre es digno de ser imitado, sino el del Señor y Rey Jesús. Mientras Él caminaba por esta tierra, aun cuando era Dios completamente, también fue completamente hombre. Y Él como hombre mantuvo una perfección moral en su vida. Él dijo, ¿quién me redarguye de pecado? ¿Hay alguien que pueda decir algo mal contra mí? ¿En el pasado, presente o futuro? Porque si nosotros le preguntamos a alguien que si alguien nos ha visto cometer pecado, oye, mi hermano, te apuesto que diría, estaba esperando que me preguntaras eso. Y saca la lista, esa lista que tiene doblada en su cartera desde hace mucho tiempo. Y comienza el repertorio de todas las cosas perversas que hemos hecho. Nadie pudo abrir boca contra Jesús. ¿Quién me redarguye de pecado?, dijo. Él fue completamente perfecto en su vida moral, aquella integridad y sobre todo aquella obediencia que le permitió cumplir totalmente con la voluntad del Padre y lo que le permitió ser el Cordero perfecto para obtener la redención para todos nosotros. Y aquí encontramos también un principio que Jesús nos enseña. Cuando nosotros actuamos adecuadamente como discípulos del Señor, cuando aprendemos de Él, cuando imitamos sus pasos, entonces seguramente seremos obedientes a sus mandamientos, porque Él fue obediente al mandamiento del Padre. Seguramente podremos cumplir su voluntad y sin duda alguna, al igual que Él mismo lo experimentó, nosotros también podremos experimentar o ver la realización de los hechos gloriosos de Dios en nuestra vida. El Señor Jesucristo vio la gloria del Padre sobre su vida, ¿no?, en esta tierra, de una manera impresionante. Cuando Él resucitó a Lázaro, dice que levantó una oración y dijo, Padre, te alabo por haberme oído. Yo sé que siempre me oyes, pero lo dije por todos los que están aquí para que crean. Él experimentó la gloria de Dios en su vida, pero porque fue obediente. Porque Él vivió una vida de obediencia, una vida que se basaba en cumplir la voluntad del Padre. Por lo tanto, si nosotros queremos ver el poder de Dios obrando en nosotros, tenemos que ser entonces
verdaderos discípulos del Señor y andar en obediencia, así como Él anduvo en obediencia. Una persona que no es un discípulo de Cristo, que no aprende de Él, una persona que se atreve a comparar a Jesús con cualquier otro iluminado, porque yo les he contado cómo me he topado con algunos que reciben de todo, no le importa todo lo que aporte al pensamiento positivo. Mira qué positivo fue el Señor en su palabra cuando dijo: aquí los envió como ovejas en medio de lobos. ¿Eso es un pensamiento positivo? Para nada, mi hermano, es una advertencia. Pero si nosotros nos atrevemos a comparar a Jesús, o comparamos el pensamiento, la instrucción de Cristo con cualquier otra del mundo, entonces jamás experimentaremos el poder de Dios. ¿Se acuerdan cuando, ahí en Mateo 17, del 1 en adelante, cuando el Señor se transfiguró en el monte? ¿Sí recuerdan esa historia? Dice la Escritura que tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y que se los llevó al monte alto y ahí se transfiguró delante de ellos. Dice que resplandeció su rostro como el sol y que se apareció Moisés y se apareció Elías hablando con el Señor Jesucristo. Y entonces dice que sus discípulos, especialmente Pedro, comenzaron a decir: Señor, qué bueno es que estemos aquí. Qué cómodo se siente tu gloria en este lugar. Hasta ahí van bien, ¿verdad? Porque la gloria del Señor trae paz. La gloria del Señor trae descanso, trae reposo. Pero después dice: si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Y dice que mientras aún Pedro hablaba, dice que una nube los cubrió y una voz desde la nube decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Y qué dijo? A Él oigan. Los discípulos dice que se postraron sobre sus rostros y comenzaron a temblar. Yo creo que la voz no fue muy agradable, ¿no? Fue una voz de trueno, como aquella que se apareció en el monte Sinaí, en medio de todo el pueblo de Israel, a cual tuvieron miedo los israelitas. Pero ¿qué es lo que estaba pasando, mi hermano? Los discípulos estaban comparando a Jesús con Moisés y con Elías. Hagamos 3 enramadas: el representante de la ley, el representante de los profetas y Jesús, el representante del nuevo pacto. Son iguales. Inmediatamente el Padre entra y dice: Él es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, solamente a Él oigan. Ya saquen su pensamiento de Moisés, saquen su pensamiento de Elías, saquen su pensamiento de hombres, porque ciertamente, dijo el apóstol Pablo, David sirvió a su propia generación y después vio corrupción, cumplió el propósito de Dios y después murió. Por lo tanto, ya dejen de exaltar a David como si fuera el mismo Cristo. Y es lo que el Padre estaba haciendo con los discípulos. Por eso tuvieron miedo, porque la voz fue con una autoridad, mi hermano, a fin de que los hombres entendieran que el único al cual debíamos escuchar, al único del cual debíamos aprender, es de su Hijo amado Jesucristo, porque solamente en Él tiene complacencia. ¿Quieres complacer al Padre? Entonces escucha a Jesús. ¿Quieres complacer al Padre? Entonces comienza a aprender de Jesús. Porque solamente en Jesús podemos ver la voluntad de Dios. Cristo produce vida en aquellos que lo siguen fielmente. Ningún otro puede producir esto. Tú puedes encontrarte con cualquier tipo de persona, que te dé buenos consejos, que quiera con una buena intención cambiar tu manera de pensar o de vivir. No, es que me duele verte así. Ven, te voy a hacer mi socio para que ganes mucho dinero. Mi hermano, el dinero no te va a traer la felicidad ni la plenitud. Busca lo que Dios quiere para ti, lo que Dios quiere en tu vida, lo que Jesús demanda de ti. Es lo que realmente diferencia al Señor Jesucristo de cualquier otro. Cualquier persona o cualquier consejo solamente te va a ayudar en lo temporal y pasajero, pero todo aquel que se acerca a Cristo Jesús y sigue fielmente sus enseñanzas, sigue fielmente su comportamiento, aquel que cree en Él de todo su corazón, dice la Escritura, que entonces comienza a experimentar la verdadera vida.
¿Cuántos quieren experimentar la vida, la verdadera vida? No aquella vida zombie, de la cual dice la palabra, son muertos caminantes. Porque caminan, hablan, escuchan, ven, pero están muertos. No hay vida en ellos. ¿Por qué? Porque no han creído. Dice la Escritura en Juan 6:63, el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha, los pensamientos carnales no te van a servir para nada. La sabiduría carnal no te va a servir sino para solo satisfacerte momentáneamente. Pero las palabras que yo les he hablado, dijo el Señor, son espíritu y son vida. Por lo tanto, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyeran en Él. También le dijo a la mujer samaritana, aquella que estaba tan afanada por su vida momentánea y que iba y sacaba constantemente agua del pozo, seguramente para uno de sus maridos, para que no se les fuera. Ya se le habían ido 5 y el que tenía todavía no se casaba. Le dijo, cualquiera que bebiere de esa agua, voy a volver a tener sed, porque el pensamiento humano no satisface, mi hermano. La vida terrenal no satisface, los deseos carnales no satisfacen, los deseos de la carne, de los ojos, la vanagloria de la vida, solamente queda en eso, en lo mundano. Pero el que beba del agua que yo le daré, dijo el Señor, no tendrá sed jamás. Es decir, no tendrá que volver a buscar algo que le satisfaga en el mundo, porque ya tiene toda su plenitud en Cristo. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y nosotros, dice la Escritura, estamos completos en Él. Sino que el agua que yo le daré será en Él una fuente de agua que salte para vida eterna. Una fuente que constantemente esté saciando su sed, sin necesidad de ir a buscar a otro lado lo que jamás va a poder encontrar. Porque solamente Cristo lo da. En Juan capítulo 10, versículo 27 también dijo, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Juan 5:24, de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Y muchas más palabras de las cuales habló el Señor Jesucristo en relación a todos aquellos que le siguiéramos de corazón, aprendiendo su palabra, sus enseñanzas, imitando sus hechos, creyendo en su sacrificio. Mencióneme una sola persona en este mundo a través de la historia que haya sido capaz de ofrecer todas estas cosas y que haya permanecido por casi 2000 años a través de la vida de su iglesia. En Juan capítulo 12, versículo 26, también dijo, habrá su Biblia en Juan 12, 26. Juan 12, 26 dice, si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Por lo tanto, no se turbe su corazón. Juan 14. Creen en Dios, también crean en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo se los hubiera dicho. Voy pues a prepararle morada, para que donde yo esté también estén ustedes. Son promesas de parte de Dios. Puede haber muchos iluminados, mi hermano, muchos idealistas. A unos conocemos, los otros no. A muchos conocemos sus intenciones o sus hechos perversos. Muchos no pudieron ofrecer nada sino desgracia. Pero no así con Cristo, mi hermano. De Cristo sabemos todo. De Cristo sabemos todo, dice la Escritura, que a los que Él llama, a los que son de su reino, a los que son de su iglesia, los que son sus verdaderos discípulos, los llama amigos y a los amigos no les ocultan nada. Por lo tanto, podemos conocer todas las cosas de Cristo.
Y entre ellas, precisamente sabemos que Cristo jamás buscó lo suyo, que Él no busca lo suyo. Se entregó por todos. Y alguien que aprende de Cristo, entonces aprende también a entregarse como Cristo lo hizo. Es una persona capaz de satisfacer a su familia, porque no busca lo suyo. Así como Cristo no buscó agradarse a sí mismo. Un testimonio, mi hermano, que tenemos de generación en generación. Y se va propagando y se va manteniendo y va tomando fuerza. Ninguno de sus discípulos hubiese sido su discípulo. Ninguno de ellos hubiese estado dispuesto a vivir las mismas cosas que Él vivió si Cristo no fuera digno de imitar. ¿Se acuerdan cuando la mamá de Juan y Jacobo les dijo: oye, Señor, te pido que pues a mi chiquito los pongas en uno del lado derecho y otro lado izquierdo ahí en tu reino? Y le dijo el Señor: no sabes lo que pides, le dice. ¿Acaso puedes beber del vaso que yo bebo? ¿Acaso pueden ser bautizados con el bautismo que yo soy bautizado? Y los chiquitos contestaron: sí podemos. Y le dijo el Señor: pues lo van a hacer. Porque a la verdad van a beber del vaso que yo bebo y van a ser bautizados con el bautismo que yo soy bautizado. Y hablaba de todos los padecimientos que iban a tener. De modo que el primero fue Jacobo y lo decapitaron. Bebió del vaso del Señor y fue bautizado con el bautismo del Señor. Y fue la muerte más honrosa que pudo haber tenido en el reino de los cielos. Haber sido un mártir por causa de Cristo. Del mismo modo, todos sus discípulos estuvieron dispuestos a pasar y a vivir las cosas que el Señor vivió porque creyeron que eran dignas de imitarse. Dice la historia que Pedro fue crucificado de cabeza porque no quiso ser crucificado de la misma manera que Jesús, porque no era digno de morir del mismo modo que su Señor. Y fue discípulo hasta la muerte de Cristo Jesús. Y estos discípulos transmitieron las mismas enseñanzas, el mismo conocimiento, la misma entrega de Cristo a sus discípulos, a los que estaban enseñando acerca del Maestro. El Maestro por excelencia. Y así de generación en generación, Jesucristo ha sido el más grande ejemplo de todos aquellos que creen en Él y que están dispuestos a imitar los hechos de Jesús. Y en ese imitar los hechos pueden experimentar toda la gracia y toda la gloria que Cristo ofrece. De la misma manera que Él experimentó de su Padre estando aquí en la tierra. Es nuestro más grande ejemplo, mi hermano, en todas las cosas. Y no hay nada que en Él pueda considerarse indigno. Todo lo que es Cristo podemos imitarlo. Sus palabras, sus hechos, sus sentimientos, sus emociones. Cada parte de su ser podemos imitar. Su acostarse, su levantarse. Y podemos ser discípulos fieles de Él. Pero Cristo tiene que ser el centro de nuestras vidas. El que es verdadero discípulo de Cristo no tiene a nada en mayor o igual estima que a Cristo Jesús y sus enseñanzas, su palabra. Se dice de otros hombres que podemos imitar, pero lo podemos hacer simple y sencillamente porque ellos a su vez son imitadores de Cristo. En una ocasión Pablo dijo: imíteme a mí. Si comen, beben o hacen otra cosa, háganlo para la gloria de Dios. No sean tropiezo ni a judíos ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Así como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos para que sean salvos. Sean pues imitadores de mí, así como yo lo soy de Cristo. Pablo no se estaba recomendando a sí mismo. Simple y sencillamente estaba imitando el comportamiento de Cristo, el cual ya había expresado a través de su comportamiento, el cual no se agradó a sí mismo, sino que trató de agradar a todos, no buscando su propio beneficio. También lo dijo en Romanos 15, capítulo 15, versículo 2 y versículo 3, en donde dice que Cristo no se agradó a sí mismo,
sino que los vituperios de los que lo vituperaban cayeron sobre él. Por lo tanto, si hay alguien digno de imitar, debe de ser porque la imagen de Cristo se refleja en él, en donde al final sería como imitar al mismo Cristo. Sería Cristo a quien estamos imitando, simple y sencillamente porque hace las mismas cosas que Cristo hacía. ¿A quién estamos siguiendo, mis hermanos? ¿De quién estamos aprendiendo? ¿Qué tanto peso le estamos dando a la palabra de Dios? ¿Qué tanto peso le estamos dando al pensamiento de Jesús? Porque o podemos, mis hermanos, ser cristianos, discípulos verdaderos de Cristo, o podemos ser simple y sencillamente simpatizantes de Cristo. Personas que en algún momento les son agradables los dichos de la boca de Jesús, pero no más que los dichos de la boca de algún otro iluminado, de algún otro ilustre, de algún otro inteligente, de algún otro empresario. Porque el verdadero discípulo, mi hermano, sigue a Jesús, aun cuando lo que escuche de él va en contra de sus propios deseos, y está dispuesto a desecharse a sí mismo por seguir el pensamiento de Jesús, porque sabe que al fin y al cabo eso le traerá mayor bendición y mayor beneficio. ¿Cuántos discípulos de Cristo hay aquí? 4, 5 ya, 6, 7, 8, todos pues. Vamos a ir aprendiendo qué es ser un verdadero discípulo de Cristo. Amén. Pónganse de pie, mis hermanos. Que nada en tu vida, mi hermano, tenga más peso que las palabras sanas del Señor Jesucristo. Y si hay alguien digno de imitar, que sea porque refleja la vida misma del Señor y Salvador Jesucristo. Porque entonces sería Cristo mismo a quien estarías imitando. Pero que toda la sabiduría humana, terrenal, temporal, la sabiduría de buenas intenciones, esté apartada de tu corazón. No busques en ningún otro lado lo único que Cristo puede ofrecerte. Te cansarás en el intento, desperdiciarás tiempo, arruinarás familias y al final llegarás a la conclusión a la cual llegó Salomón al final de sus días. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Por lo tanto, la conclusión del hombre o de la vida del hombre es que tema a Dios, que respete a Dios y que guarde sus mandamientos, porque esto depende toda su vida de conocer a Dios, de seguir a Cristo, de obedecerle y cumplir con su perfecta voluntad. Cierra tus ojos, mi hermano. Necesitamos más de Cristo. No queremos más del mundo, necesitamos más de la palabra de Dios. Necesitamos meternos más a la enseñanza sana de las Escrituras. Necesitamos crecer en la potencia del Espíritu de Dios en nosotros. Necesitamos llenarnos de la comunión con Cristo. Gracias, Señor. Gracias porque nos tienes aquí, Padre. Es maravilloso estar aquí. Queremos conocerte más. No queremos ponerte al nivel de ninguna otra persona, porque tú eres superior a todas las cosas. Eres el primogénito de la creación, el más importante. Eres
Eres superior a los ángeles. Eres superior a Moisés, eres superior a David, eres superior a los profetas, a los apóstoles, eres superior a cualquier otra persona. Y nos has dado el privilegio de entrar hasta tu misma presencia, hasta tu santo trono, y allí encontrar la gracia y la misericordia. Porque podemos confiadamente entrar a ti. Gracias por ser nuestro Maestro. Queremos conocerte más, queremos ahondar en tus enseñanzas, escudriñar las Escrituras, conocer tus palabras de vida eterna. No queremos ser discípulos mediocres, que a veces creen y a veces no creen. No queremos ser discípulos que a veces llaman Señor y a veces nos olvidamos de ti. Queremos ser como aquel hombre que desde su niñez aprendió a que ante tu voz, que ante tu enseñanza, las únicas palabras que pueden y deben de salir de nuestra boca es: habla, que tu siervo oye. Aquí estamos, Señor, para aprender de ti. Gracias, gracias, amado Dios. Habla, que tu siervo oye. Queremos aprender de ti, Señor, ser tus discípulos y cumplir así tu perfecta voluntad. Gracias por este tiempo. Que tu palabra se afirme en nuestro corazón. No permitas que se nos olvide, sino que produzca en nosotros esa edificación, ese crecimiento que todo hijo sano de tu reino debe ir teniendo. Ese fruto que manifestamos por estar pegados a ti. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús te bendecimos y te damos toda la gloria eternamente y para siempre. Amén. Den un aplauso al Señor, mi hermano. Mis hermanos, seamos discípulos de Cristo. ¿Sale? No discípulos de ningún hombre, no discípulos de nosotros mismos, de lo que yo creo, yo siento, yo pienso, sino seamos discípulos de Cristo por la palabra de Dios. Amén. Que Dios le bendiga, mi hermano, que pase bonita noche, el Señor lo guarde y el Señor siga derramando sobre usted abundante gracia, sabiduría, para que en todo tiempo pueda hacer su perfecta voluntad. Dios le bendiga, mi hermano. Estamos despedidos.